Muy buenas tardes, queridos amigos pochitos. Estamos en una nueva edición de su querido Late Podcast. Pese a que se acabó PSTR. Chan, chan, chan. ¿Para siempre? No lo sabemos. Oh, Chan, chan, chan. Los vamos a dejar en suspenso mejor. qué triste. Es que la vida es más entretenida, sí. La vida ya está en suspenso, Johnny. No podéis dejar a la gente en suspenso. Demasiada presión para nuestros audio escuchas. Sí. Pero esos chicos... ¿Qué van a hacer sin nosotros? ¿Verdad? ¿Qué será de ellos? Pobrecitos. Ay, chicos. Ayer fue 27 de abril, una fecha muy especial porque en todo el mundo se celebra el Día del Diseñador Gráfico, que realmente antiguamente se llamaba así por una convención que nació en Londres. No vamos a darle lata con los datos históricos, pero actualmente se llama el Día Mundial del Diseño de la Comunicación. Diseño de la comunicación. Exacto. Es que obviamente el diseño gráfico ha evolucionado mucho y se ha empezado también, yo creo que avanzó el valor del diseño gráfico en lo que respecta a las artes comunicativas. ¿Ya? ¿Cachai? Empezó a entrar en fases donde antes no se le permitía estar, por ejemplo. ¿Cómo qué? O donde no estaba presente antes porque eran mundos paralelos. Por ejemplo, antiguamente los sitios web, por ejemplo. Oh, sí. ¿Te acuerdas de los primeros sitios web? De hecho, muchos sitios web japoneses siguen estando como en la década de los 80, Exacto. 90. ¿Cachai? Sí, rígidamente. Por ejemplo, el mismo tema del diseño de la información y todo. Así que eso, chicos, aprovechando de que fue el día del diseño de la comunicación, de los diseñadores gráficos, le mando un queridísimo y abrazosísimo saludo a todos nuestros diseñadores gráficos que nos escuchan, que sabemos que son varios. Sí. Ojalá tengan trabajo. Los queremos mucho, ojalá que no sufran mucho. Pero principalmente también queríamos hacer un podcast relacionado con lo que es nuestra experiencia como diseñadores, porque hay muchos chicos de 17, 18 años, como nosotros también, que no saben qué quieren hacer con su vida. Nosotros también nos encontramos en esa situación en algún momento. Y hubiésemos deseado en esos años haber tenido mucho más acceso a información, acceso a internet, acceso a podcasts como este, por ejemplo, escuchando testimonios reales de diseñadores reales. Sí. ¿Cachai? De gente que de verdad ejerza la carrera o que ha vivido como distintos tipos de experiencia. Y sobre todo hoy en día que el diseño está como tan diverso y tan expandido, es súper importante escuchar un rato, tener una conversación más o menos agradable sobre el tema. Así que eso, chicos, hoy día prepárense porque vamos a viajar por el maravilloso mundo del diseño gráfico. Así que eso, chicos, para partir más que nada me gustaría partir derribando mitos, porque lo primero que uno se encuentra cuando quiere estudiar diseño gráfico es que hay mucho mito dando vuelta y obviamente el primero es que hay que saber dibujar. ¿Y no hay que saber dibujar? Eso quería que me lo contestaras tú. ¿Qué es mejor para decir si hay que saber dibujar o no? Que Francisca la ilustradora. Gracias. Alias Fusilactic. Es difícil. ¿Cuál es tu experiencia? Mi experiencia es que te facilita mucho las cosas saber dibujar, pero también, por ejemplo, hay cierto estigma cuando uno entra a estudiar, que cuando uno ya sabe dibujar y tiene, por ejemplo, cierto estilo, puede que eso te juegue un poco en contra después de la carrera. Porque en la carrera uno no aprende cómo a dibujar o a llevar cierto estilo. Y pasa que hay profesores que no les gusta el estilo de dibujo que uno lleva. Entonces, saber dibujar sí, es una ventaja. Eso es, una ventaja. No es un requisito primordial. Pero yo tenía compañeros que no sabían dibujar o que habían dibujado muy poco en su vida y cuando les tocaba dibujar, bocetear sobre todo, lo pasaban súper mal. Es verdad. Y el primer año se bocetea mucho, se hacen muchas cosas a mano. Y yo creo que ese es el punto más importante, chicos, que a la larga, como ya lo dijimos, el diseño gráfico ahora se llama diseño de la comunicación. Es importante que a través del dibujo tú puedas comunicar. Exactamente. Más incluso importante que si el dibujo es bonito o feo, claro. ¿cachai? Es cosa de ver, no sé, pues, a Juanelo, mala imagen, ¿cachai? Sin desmedro. Pero los dibujos, por ejemplo, de mala imagen, para si lo ponís, no sé, al lado de la Mona Lisa, parece un dibujo feo, po. ¿Cachai? Pero tiene una intención comunicativa muy potente, sí. Y eso es lo importante, y por eso Mala Imagen es un buen ilustrador. Sí. ¿Se entiende? Así como también Juanelo. Un buen comunicador. Un buen comunicador, exactamente. Entonces, es que esas son cosas que uno no sabe cuando entra a estudiar. Obvio.
uno piensa en el diseño gráfico como el que hace las revistas, el que hace los logos, el que hace A los veces ni videitos, siquiera eso. los monitos. Yo cuando entré a estudiar no sabía ni siquiera. Yo creía, muy y yo bien lo qué dije en hacía. otro podcast de por qué crecí tan rápido, que yo creía que iba a ser mangaka si entraba a estudiar diseño gráfico, porque lo había leído en un blog por ahí hace muchos años. En serio. Y con ese día me quedé. Y ahora, yo creo que estudiando diseño gráfico, si quieres ser mangaka, te ayuda mucho. Sí, Pero no es el camino para ser mangaka. exacto. Bueno, lo que pasa, ya vamos a hablar más adelante de eso, pero hay demasiadas ramas en el diseño gráfico hoy en día. Sí. Entonces es súper importante también entender como el tipo de profesional o los tipos de aficiones que uno tiene para poder después también buscar dónde estudiar, porque más encima la carrera no se imparte de igual manera en todas las instituciones. Ya, pero sigamos con los mitos. Ya. Entonces, como para cerrarle un poco esa duda, chicos, con el tema de la ilustración, yo creo que lo más importante es, como ya dijimos, saber comunicar a través de los dibujos. Entonces, un buen ejercicio que pueden hacer incluso con la familia es jugar este juego de Scribble. Como un Pictionary. Como Pictionary, o exacto. Scribble, o hay un montón de juegos así incluso online, que de hecho la otra vez Exacto. estuvimos jugando con nuestros Patreons. que les mandamos un cariñoso saludo. Y no sé si es porque ya tenemos más práctico, qué sé yo, pero yo soy seca para ese juego. No, la Fran es terrible. Pero como terrible. Terriblemente. O sea, no dan ganas de jugar contigo porque pasáis ganando. Hacen po. una raya y hacen lo que están haciendo. Claro. Exacto. Como. No, yo no me inviten a jugar esos juegos porque No, terrible. no porque pueda dibujar o conceptualizar bien la palabra que me tocó, sino porque puedo identificar muy rápido la imagen Los que están haciendo. conceptos, exacto. Pero eso es pura práctica. Es pura práctica. Entonces, por ejemplo, un buen ejercicio que pueden hacer desde ya si quieren como entrar a estudiar diseño gráfico Es practicar con esas practicar cosas. con esos juegos. Y ¿cierto? darse cuenta también si les gusta o no, porque es una cuestión que, claro, se va adquiriendo con la práctica, pero también hay que tenerle cierto gusto a conceptualizar o buscar la mejor manera para comunicar ciertas cosas. Y a veces es súper difícil. Y hay gente que de verdad no le gusta. Y a mitad de la carrera se van. Y ese es el problema, chicos. Aquí hay como, para hablar de piedras de tope. Si no te gusta conceptualizar y tienes problemas para llevar a papel tus ideas, no estudies diseño gráfico. O sea, Sí. se puede aprender en el camino. Sí, sí. Pero si te cuesta mucho, es muy probable que la pases muy mal y es difícil. ¿Por qué? Porque toda la vida vas a tener que defender tus ideas, Sí. defender tus conceptualizaciones y por qué algo es como es, ¿cachai? Frente a un cliente, frente De hecho, a tus tú mismo profesores. ibas a aconsejar dos cosas. Dibujen y jueguen estos juegos y vean MasterChef. Ah, sí, no, ¿Por pero qué? eso es ¿Lo vas a como hacer para la más parte, adelante? sí, eso es para la parte Se te va a universitaria. olvidar, ¿no? Ya dilo al tiro. Porque se trata de defender las ideas, de defender tus conceptos. Sí. Y qué mejor manera de graficarlo visualmente que viendo MasterChef cuando la gente llega a su plato ante estos chefs súper reconocidos Claro. y se los hacen pebre. Y lo que pasa es que yo creo que porque es un buen ejercicio ver las correcciones de MasterChef. No tiene mucho que ver con diseño gráfico, pero hay un dicho que siempre se ocupa y que es que hay que ser cuero de chancho en la vida. ¿Qué significa eso? Que las opiniones de los demás No te afecten no te tanto. afecten subjetivamente en el sentido, no es un ataque hacia ti ni hacia tu trabajo, Ya. sino que, por ejemplo, tú cuando estás trabajando con un cliente, el cliente quiere lograr algo, ¿cachai? Sí. Y a veces, por eso también uno tiene que hacer el trabajo de la contrapregunta, porque muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. ¿Cachai? Por ejemplo, siempre pasaba en diseño en la universidad que el profesor da un encargo y uno cree que lo entendió y el profesor te dice ¿alguna pregunta? Y nadie hace Y preguntas. nadie pregunta. Y después resulta que vuelven toda la clase y nadie entendió. Sí. ¿Cachai? Porque eso no te puede pasar en la vida real con un cliente. ¿Cachai? Así como lo hacen con su qué, obviamente. Sí, los lo hacen a profesores. propósito. ¿Cachai? Para ponerte en situaciones reales. Porque te va a pasar, ¿cachai? Que vaya a tener millones de problemas con los... Y nos con los- sigue pasando. Y nos sigue pasando. No, a mí ya no. Yo tengo como ya establecido mis cuestionarios. Si hay algo que no estoy entendiendo, pregunto y todo el asunto. Pero después vamos a dar los tips más Ya. profesionales. Pero eso, chicos. Entonces, recapitulando. El mito del dibujo es ayuda, pero no es tan importante. Es más importante aprender a conceptualizar con los dibujos y sobre todo aprender a defender ideas. Sí. Entonces muchas veces, de hecho, muchos compañeros de nosotros dibujaban pésimos, pero les iba genial en la Sí. carrera porque conceptualizaban de muy buena manera y lograban vender muy bien sus ideas. Sí. ¿cachai? Tenían buen bla bla.
Y no se trata tampoco de tanto de tener tan buen bla 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 bla, bla, sino que de lograr dar a entender lo que están vendiendo a través de la conceptualización y del proceso. Sí. Y esa es la otra parte del diseño gráfico. El proceso muchas veces es más importante que el resultado. Sí. ¿Cachai? Sí. Y eso, Sí. eso es algo, no sé, bueno, pasa un poco en matemáticas. Pasa mucho, es que para una universidad el proceso es importante. Sí. Y para el título y todo lo que quieran. Pero al final al cliente a veces no le importa mucho el proceso y prefiere ver solo el resultado final. Sí, o sea, es que pasa, claro, para el cliente a modo de trabajo, ¿cachai? A veces pasa así. El proceso no es tan importante. El cliente no ve el proceso. Pero como etapa universitaria, como estamos hablando para los chicos que Sí. van a estudiar, ¿cachai? Y también para uno, entender el proceso y ver la cantidad de proceso y cuánto trabajaste en algo, es lo que te hace como adquirir las habilidades a la Sí. larga. O sea, Y mientras aprender más también tú a haces- valorar tu trabajo. Exacto. Porque no es como, ya, hágame un loguito, hágame el dibujito así rapidito y chao, se acabó. Que es lo que piensa mucha gente. Pero a veces todo ese proceso puede tomar muchos años de aprendizaje. Y claro, Sí. te puede salir en 10 minutos, pero ¿cuántos años antes de esos 10 minutos estuviste estudiando para poder Exactamente. hacer algo en 10 minutos? Y eso también tiene que ver con la valoración del trabajo, pero ya vamos a llegar más a ese punto. Ojalá lleguemos a ese punto. Sí, vamos a llegar. Hay un segundo mito que tienes aquí. ¿Hay que amar los computadores? Sí, lamentablemente. ¿Es un mito o realidad? Es que hay mucha gente que piensa como que... Porque se ve mucho que los primeros años de carrera son súper manuales. Sí. ¿Cachai? Que se maquetea mucho, se dibuja mucho, se hace mucho collage. Hay mucho trabajo manual. Pero eventualmente, y sobre todo hoy en día, y sobre todo ahora ya que estamos en cuarentena y que todo es digital, Sí. lamentablemente hay que trabajar con los computadores y hay que ser un amante hoy en día de redes sociales y de la actualidad de lo que se está moviendo, ¿cachai? Es súper importante estar como actualizado tanto con los programas para poder reducir cargas laborales a la larga. Si esa es la gracia de los programas, que están avanzando para que tú trabajes y diseñes más rápido y pases más tiempo conceptualizando. Sí. ¿Cachai? Sí. Para que lo que vayas a hacer tenga un impacto. ¿Cachai? No para que te volváis tan loco en el computador. La idea de la tecnología es ahorrarte tiempo. Claro. Así que eso, lamentablemente, al menos en mi caso, no sé en el tuyo, cuando nosotros entramos a estudiar diseño gráfico, los computadores eran escasísimos. O sea, yo vine a tener computador un año antes de salir de la enseñanza media. Entonces, cuando llegué a la universidad, no era para nada un nativo digital, ¿cachai? Me costó mucho aprender computación. ¿Cachai? Yo con suerte en el colegio dibujaba un rato en el Paint. Yo ¿cachai? tuve la suerte de que me regalaron en primer año un computador, pero era como un all-in-one. Estos computadores que es como pantalla, computador, todo en uno. Pero era una cosa gigante, una pantalla gigante. Sí, pues los primeros eran Sí, enormes. pues, pero no era un tarro, era una pantalla gigante, ¿cachai? Ni siquiera Mac, era un... ¿Qué era? Acer, HP, no me acuerdo de la marca, pero era Ya. otra cosa así, Windows. Y con eso me tuve que manejar los primeros años de universidad. Y el problema es que es súper impráctico, sobre todo ahora con las generaciones nuevas, cuando hay que hacer trabajos en grupo o cosas así, no podía llevar el computador a la universidad. Entonces muchas veces tenía que ponerme de acuerdo con mis compañeras para irnos a trabajar a alguna sala que tuviera un computador, para yo poder trabajar ahí Es y verdad. llevar su notebook. Y eso me limitó mucho. Hasta como tercer año por ahí que me regalaron un notebook usado. Notebook usado. Sí, era ¿en de mi serio? abuelo. Oh, Mi notebook, el que está por ahí Sí. guardado, era de mi abuelo. Que no lo Qué usaba brígida. mucho, ¿cachai? Pero pasar de ese tarro que era ni tan bueno, pero aguantó los primeros años, a un notebook que ya tenía más RAM, más capacidad, mejor procesador, toda esa cuestión, y tampoco era tan bueno. ya. Fue un gran cambio. Sí. Sí. Sí, yo creo que ese otro consejo desde ya, chicos, como si quieren estudiar diseño, hay un par de cosas digitales que sí o sí les van a facilitar la vida y la primera es un notebook. O sea, no tanto por el hecho de tener un computador más moderno, que obviamente lo van a necesitar, sino por la portabilidad y el hecho de ganar tiempo. Sí, ¿Cachai? O de que es lo repente... que más se necesita en la Sí, universidad. exacto. Y sobre todo también el hecho de poder trabajar ahí mismo con la universidad, con tus propios compañeros, ¿cachai? Que es súper importante apoyarse en la universidad. De repente hay alguien que ya entiende, o nos falta el que se echó el ramo del año pasado y él cacha un poco más sobre el mismo ramo que está repitiendo. Entonces, siempre es bueno apoyarse en alumnos antiguos, ¿cachai? Por algo también existe el tema del mechoneo, que otra de las cosas, pero eso es universitario general. Sí. ¿Cachai? Por suerte en Pero la nosotros Chile... no tuvimos Yo sí mechoneo tuve, en en el Lotem. diseño, no. Yo en el Lotem diseño no tuve. se hacía solo en geografía.
terrible. Y los mirábamos así como Pobrecitos. prehistóricos. Prehistóricos. Sí, indigno. Pobrecitos, sí. Pero eso, bueno, una de las cosas entonces, chicos, es un notebook. Sí o sí van a necesitar uno para ahorrar tiempo, para... En general. Optimizar su trabajo. Exacto. Optimizar tiempo y trabajo. Y la otra cosa, ya que van a tener un notebook, por favor no trabajen con el mousepad. Por favor. No, o cómprense un mouse inalámbrico o lo que sea, sí, o cómprense inviertan en una tableta digitalizadora. Sí. Porque independiente si son ilustradores o no, van a pasar muchas horas frente al computador, y la mejor manera de ahorrarse la tendinitis es con un lápiz, porque el lápiz es un movimiento que tú vienes haciendo, ocupando de toda la vida. Entonces te va a ser mucho más cómodo, y de verdad uno se acostumbra en una semana a usar el lápiz como mouse, ¿cachai? Sí. Y de verdad hasta el día de hoy yo, gracias a la webcam, no he tenido tendinitis por suerte, pero el mouse en 2 días me produce tendinitis así. Sí. Es terrible. Sí, no es muy conveniente. Exacto, entonces de verdad, chicos, sobre Independiente todo... de la marca, no necesitan una tremenda tablet gráfica nada. Ni nada, no necesitan una Wacom, una Cintiq, todas esas cuestiones súper cómprense caras. una Genius. Puede ser una... Yo partí con una Genius. Yo también. Y dicen que las Huion, no sé cómo se dice. Creo que son increíbles. Son Y tan buenas como las Wacom, sí, y no son tan caras. para nada, ¿cachai? Y en lo posible, cómprense una chiquitita, si no Sí. necesitan algo tan grande, porque así lo pueden también transportar. Andar trayendo junto con su notebook, pues Sí. esa es la idea, chiquillos. Entonces, y tampoco inviertan tanto, porque lamentablemente estamos en Chile y a veces la gente te roba las cosas, ¿cachai? Sí. Pasaba mucho en la universidad que un cabro dejaba la mochila ahí 2 minutos, no se iba al baño y después no estaba el computador ni la tablet, Sí. ¿cachai? Entonces... Inviertan en un buen computador. Sí. No necesitan invertir en una tablet tan No, grande. en una tan buena tablet no es necesario, así Pero que... les va a facilitar la vida. A la larga se trata de eso. De facilitarse la vida, evitar tendinitis y pasarla mal. Y obviamente estos consejos se los estamos dando para que desde antes ojalá puedan empezar a meterse como en el mundo del diseño si quieren estudiar diseño, ¿cachai? Sí. Así se pueden dar cuenta desde ya si les gusta o no. Sobre todo los programas hoy en día, tutoriales para aprender los programas, está lleno en YouTube. Ahora está llenísimo. Entonces, en nuestro año era aprender en la universidad y era así. Yo me Sí. acuerdo que tenía que bajarme los Video to Brain. ¿Los qué? Video to Brain. Era una empresa de como video cursos para aprender los software. ¿En serio? Creo que todavía existen, son excelentes. Va Pero por módulo. ahora existen los tutoriales de Adobe. Sí, Que es oficiales. oficiales en YouTube, que son Exacto. increíbles Están también. liberados. Así. Hay workshops. O sea, de verdad hoy en día como que el aprender los software se puede aprender autodidácticamente en la casa. Sí. No, casi que no necesitas ir a estudiar diseño para poder hacer eso. Sí. Pero lo que sí te da la universidad, obviamente, aparte del cartón y el título, es la práctica. O sea, el hecho de aprender a conceptualizar, aprender a ser un diseñador, ¿cachai? Eso no Sí. te lo va a enseñar a El YouTube. computador, no. No, ni YouTube ni el computador. ¿Cachai? Entender el entorno y el tipo de diseñador que también quieres ser. Eso, Sí. eso es súper importante. Así que eso, chicos. Creo que eso con el tema de los mitos. Creo que es importante como autoprepararse para eso, investigando desde ya ese tipo de situaciones. Y sumergirse también en el mundo de los programas de los softwares. Exacto. Yo entré a la universidad sabiendo usar Photoshop. ¿En serio? Pero yo Qué usaba talentosa. Photoshop, un CS2, una cosa así, una versión muy, muy antigua. Y también ya sabía usar otros programas de ilustración, de dibujo. Entonces ya algo cachaba y ya sabía usar mi tablet. Pero me acuerdo que Claro. las niñas, mis amigas, se compraron un tablet ese año y no tenían ni idea de cómo usarla, no sabían configurarla, no tenían ni idea de Photoshop, les costaba N. Pero eso es una cuestión como mía, iniciativa mía de que yo quería aprender a usar los programas. Claro. Pero, de nuevo, es solo una ventaja. No es que yo hubiese sido la mejor del curso y era la mejor diseñadora por ya saber usar Photoshop. Solo estaba un poquito más adelante de mis compañeras. Te ahorra tiempo. Técnicamente, claro. Pero no conceptualmente. Sí, pues exactamente. Así que eso, chicos. Tipos de diseñadores y mallas de diseño. Porque en diseño hoy en día hay... mucha Levantáis malla. una piedra y encontráis una nueva especialización. No un Sí. diseñador, bueno, también. pero hay muchas áreas donde se pueden desarrollar. Entonces, por favor, mi querida Fusilactic, cuéntenos. ¿Quieres que las lea? Por favor. O sea, vamos hablando un poco de cada una. Por ejemplo, hay diseñadores que se dedican netamente a la ilustración. Sí. ¿Cachai? Pero no a la ilustración, dígase, como ilustradores tales, sino como ilustración editorial, por ejemplo. Claro. Que tiene mucho que ver con ilustración tipo diseño, como
podríamos asociarlo. Infografía. Infografía, exactamente, o dibujo como vectorial. También. Ilustración para motion graphics, que el motion graphics también es otra área del diseño que tiene que ¿Qué ver es el con... motion graphics? Es la animación de contenido comunicacional. Ya, muy bien. No es animación, dígase, los monitos de Cartoon Network no son No, motion no graphics. motion graphics. ¿Cachai? El motion graphics es básicamente animación que está hecho obviamente para... En base a textos y ilustraciones. Y a ilustraciones, exactamente. Es como una mezcla de las dos. Sí. Pero muchas veces, de hecho, puede ser solamente ilustrado, acompañado de un discurso, pero el tema de la ilustración, o sea, el tema del motion graphic es que no está llevado para contar tanto una historia, sino que para comunicar un mensaje. A diferencia de lo que pasa con los dibujos animados que sí cuentan una historia. Hay un mensaje detrás de todo el asunto, pero no es con fines publicitarios, como el motion. Sí. Y el motion se puede mover en muchas cosas. Puede hacer spots, puede hacer animaciones, por ejemplo, hay créditos para películas, hay créditos finales, animaciones, por ejemplo, cuando una persona habla en la televisión y aparece la barrita por abajo, ¿cachai? Todo eso es parte, por ejemplo, del departamento de prensa de un canal y ellos se encargan de diseñar cómo se va a entregar esa información. Sí, visualmente. Exactamente, eso también lo hace un diseñador gráfico, chiquillos. Las cortinas, por ejemplo, todas las cortinas de MTV, ¿te acordáis? Cuando que se llaman los... Ya no sé qué pasa en el TV. Las líneas de continuidad, ¿cachai? Sí. O, por ejemplo, había una cortina de cierre de Chilevisión muy bonita que me gustaba, que se llamaba La Verdad. ¿Cachai? Que era una animación. Eso era mucho en graphics, se lo habían hecho una agencia y todo el asunto. Po. ¿Cachai? Son como estos videos que rellenan, pero te hacen recordar que estás en un canal. Claro. ¿Cachai? Eso, ¿qué otro tipo de diseñador tenemos? Diseñadores tipográficos. Oh, ¿qué es la tipografía? Por favor, nárralo tú. ¿Qué puedo narrar? No sé, pues cuéntame, ¿qué es la tipografía? ¿Qué es la tipografía? La tipografía es... no sé cómo explicarlo. Las letritas. Las letritas de todo. No, mentira. Cuando ustedes están en Word y seleccionan los tipos de letritas, cada una de esas letritas se llama una tipografía. Ya. ¿Ya? Para poder explicarlo así, súper muy naif. Con pera y manzana. ¿Por qué es importante diseñar bien las tipografías? Porque cuando no están bien diseñadas, generan estos ríos que uno puede ver, por ejemplo, en los libros de literatura. ¿Cachai? Cuando no están bien justificadas las tipografías. O sea, el estudio tipográfico... Es toda una ciencia. Es toda una ciencia, exacto. Hay gente que solo se especializa en la creación, la disposición y la jerarquización de tipografía. Sí. A nosotros, por ejemplo, en las carreras te muchos tipógrafos en Chile no hay. No. Hay algunos contados con los dedos, Sí. muy renombrados, que tuvimos la suerte de tener como profesores. No sé si tanto la suerte, pero bueno. Había unos muy secos, sí. Y eso. Bueno, pero básicamente tiene que ver con eso, con diseñar la tipografía con cierta intención comunicativa nuevamente, porque las tipografías también son una forma de comunicación. Exactamente. Hay tipografías que hablan de una manera mucho más sobria y también están las tipografías que se les llama display, que son como tipografías más ilustradas. Que por ejemplo te pueden hablar, no sé, del antiguo Egipto. Hay tipografías que tú la pones y dices como, ¡oh, eso es Egipto! ¿Cachai? Claro. O hay tipografías que son como de cómic, o tipografías de superhéroes, o tipografías de terror. ¿Cachai? Todo ese estudio comunicacional. Todas las letritas bonitas ustedes que ven ahí en el mundo las hizo un diseñador. Exacto, y están hechas de una manera en que comunican algo a través de la tipografía. Exactamente. ¿Cachai? No necesita decir como amor para que la tipografía ya sea como, oh, qué amorosa esa tipografía. ¿Cachai? O terrorífica, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces es súper importante ahí todo el estudio comunicacional que hay detrás. A mí me acuerdo de un ejercicio que nos hicieron hacer de tipografía el primer año que tuvimos. ¿Ya? Fue elegir personajes como, no me acuerdo si de la farándula o nos daban los personajes como reconocidos mundialmente, no sé, pues que nos dijeran Lady Gaga, y teníamos que escribir ese nombre y representarlo a través de una tipografía. Entonces, ¿qué tipografía representaría a Lady Gaga? Y fue súper difícil porque todos llegamos con cuestiones muy diferentes, a excepción de algunos personajes que se parecían mucho tipográficamente uno entre otros. Claro. O sea, elegíamos como las mismas características de la tipografía y se podía, ¿cómo se dice? Inferir Que tenían las características de esa persona. Claro. Es todo un mundo.
Y muchas veces no se trata de ser literal. De hecho, los mejores sí. logotipos no son literales. Y de hecho, también queremos hablar un poco de eso. Hay otro tipo de diseñador que es el diseñador de identidad corporativa, el de marca. ¿Cachai? Que el de marca igual engloba todos los aspectos del diseño. Es uno de los diseñadores mejores pagados. Ah, sí. Los que realmente se dedican a crear grandes marcas son los mejores pagados. O sea, una marca puede costar 38 millones de pesos. Así de caro puede llegar a ser. Sí, a veces sí. ¿Cachai? Una muy buena marca, obviamente. ¿Qué aspectos tiene, por ejemplo, una marca? Tiene que ver, por ejemplo, con la elección de colores. ¿Cómo habla cromáticamente una marca? Por ejemplo, no es lo mismo los colores de Uber que los colores de Lanchile. ¿Cachai? De Lanchile, ya no es Lanchile, es Latam. Latam. Perdón, se me cayó el carnet. De hecho, Uber... ¿Las empresas son servicios? Uber, sí, creo que Uber tiene un manual de marca que lo pueden buscar en internet. ¿Lo tiene liberado? Sí, liberado. Uno lo puede revisar y todo. Y decían, no me acuerdo quién lo decía, pero que era uno como de los mejores manuales ever que habían. Estaba tan bien implementada la marca visualmente y conceptualmente que también era súper fácil de reconocer. Bueno, pasa con las buenas marcas, ¿no? En general, chicos, también ahí tienen un buen material como para revisar. Hay muchas marcas que publican sus manuales. Y ahí uno puede aprender muchas cosas. Y sobre todo en las redes sociales, porque las redes sociales se preocupan mucho de que su marca se utilice de manera correcta. Y pasa que la gente agarra los logos y hace cualquier cuestión y los chanta por aquí, los chanta por allá, y le cambia los colores, le cambia la tipografía y queda la embarrada. Y un diseñador muere en ese instante. Ya, sí, por eso es súper importante siempre leer y conocer los manuales de marca porque les va a tocar hacer manuales de marca. Sí, pues, de hecho es una de las partes que también se ven dentro de las carreras. Sí. ¿Qué otro tipo de diseñadores tenemos? Web. Diseñadores obviamente. Web se buscan mucho, siempre. Y hay dos tipos de diseñadores actualmente con respecto al diseño web, que se le llama el front-end y el back-end. Yo creí que iba a hablar de UI, UX. También. Sé qué. Sí. Bueno, en los últimos años, chicos, con todo lo que respecta a las redes sociales y al sobreuso de los celulares y los dispositivos inteligentes. Y las aplicaciones y todo. Nacieron muchos tipos de diseñadores con grados de especializaciones mucho más convergentes, ¿cachai? Mucho más específicos todavía, claro. Y tiene mucha lógica, porque a la larga tiene que ver con que las marcas necesitan destacar por sobre otras, ¿cachai? A la larga toda esta lucha empezó por el tema de los algoritmos de cada red social. Sí. Dígase desde YouTube en general, incluso en Google, pues sí. Y en Facebook también. En todos los motores de búsqueda en general, lo que hacen es mostrarle a la gente contenido acorde a sus gustos e intereses. Sí. ¿Cachai? Entonces ahí siempre está la guerra y el diseñador gráfico tiene que aprovecharse de esas cosas. Entonces es súper importante, por ejemplo, cómo un diseñador entiende una marca a través de la experiencia de usuario, del tipo de público objetivo que persiguen, y todas estas relaciones. Por eso es súper importante, chicos, aprender a conceptualizar, como le dijimos desde un principio. Y a especializarse a la larga. Siento que, por lo menos de nuestra universidad, salimos sabiendo un poco de todo. Somos como un médico general. Sí, pero no tenemos especialización en nada. Entonces, ahora se supone que cambiaron la malla. Solo sabemos recetar paracetamol. Sí, y un tecito. Ese es el drama, que ahora hay tantas ramas del diseño y buscan diseñadores tan específicos, y obviamente como son tan pocos los específicos, les pagan mucho mejor, que lamentablemente hay que especializarse en algo, pero por las de uno. No pueden esperar a que la universidad les entregue como la especialización. No, en absoluto. Y obviamente existen un montón de diplomados y magíster y cuestiones que pueden seguir estudiando para siempre, pero va en uno saber a lo que quiere dedicarse más adelante. Y también se trata de investigar un poco el mercado, porque yo podría salir siendo la mejor diseñadora en imprenta, porque ese es otro tipo de diseño, el diseño editorial, el diseño de revista. Y vamos a pasar para allá ahora. O ser la mejor diseñadora de aplicaciones móviles para celulares. ¿Y ahora qué pasa? Que la gente no está leyendo tanto revistas, está leyendo más en aplicaciones, está leyendo más en la tablet, está leyendo más en el computador. Entonces hay que saber investigar el mercado. Sí, es verdad. Andaba un meme dando vuelta en internet hace poco que decía: primero vas a leer esto, después vas a leer esto, y por último vas a leer esto. Bueno, chicos, eso tiene que ver con jerarquización de información, y uso de tipografía, principalmente con diseño editorial. Entonces, también, sí.
A los que les gusta el diseño editorial, por ejemplo, que agarran las revistas del Claro. domingo, por ejemplo, no vamos a recomendar alguna en específico, pero las revistas del domingo creo que son un buen ejemplo de diseño editorial. Las Sí, que de vienen hecho con los tienen buenos diarios. diseñadores Sí, los tienen súper diarios. buenos diseñadores. Échenle una mirada, por ejemplo, ahí van a poder encontrar muchos tipos de diseñadores. El diseñador de ilustración vectorial, por ejemplo, que habíamos hablado. El diseñador... editorial, Tipográfico. el tipográfico, exactamente. ¿Cómo manejan la tipografía? ¿Qué tipos de letra usan, por ejemplo? Para ponerlo en palabras para gente que no está iniciada en el diseño. Y no solamente eso, también hay otro tipo de diseño ahí que tiene que ver con la dirección fotográfica de las imágenes que aparecen en la misma revista. ¿Cachai? Porque el diseñador también hay una parte del diseño que se encarga de la fotografía. Y no necesariamente siempre de hacer las tomas fotográficas. Nos enseñan un poco de fotografía en la universidad. Pero también tiene que ver mucho con la edición fotográfica y de la elección cromática. ¿Cachai? De Cómo elegir los colores. cómo elegir los colores. Porque todas las fotografías que vemos hoy en día están editadas, ya sea para realzar colores, para sustraer colores, para llevar la mirada, la atención de la persona hacia un lugar específico. Entonces, Como que me estoy acordando de todo lo que estudiamos en la universidad Es y a veces terrible. uno no realiza la cantidad de cosas y de información que tuvo que aprender durante 7 años. sí, fue verdad. Es que es imposible. Es brígido. Es muy imposible. Por eso es bueno especializarse po, y aprender un campo. Pero, Y por eso la carrera es tan larga también, si hay un montón de cosas que hay sí, que aprender. Exacto. Entonces, ahí ya va a depender de cada uno qué tipo de diseñador quieren ser. Porque si quieren ser más técnicos y quieren sacar una carrera más rápido, lo van a hacer, pero no van a aprender como todo el espectro del diseño. Van a salir... Es que, ¿Qué? dilo, bueno, lo que queríamos hablar también es que, por ejemplo, en Chile, sobre todo, pasó que el mercado laboral no entendió que habían dos tipos de diseñadores gráficos, que estaba el diseñador que conceptualiza y desarrolla y el diseñador que es más bien un operario. ¿Cachai? Ambos súper necesarios. Exacto, sin ningún desmedro. Pero, ¿cuál es el punto? Que, por ejemplo, se necesitan diseñadores para llevar imprenta, para que corrijan, por ejemplo, los archivos que de repente manda cliente y que salgan por imprenta de manera correcta, ¿cachai? Diseñadores súper especializados que se necesitan, por ejemplo, para calibrar el color de las máquinas, ¿cachai? Sí. Que los pantones salgan de manera correcta y todo ese asunto. Y es una pega de verdad súper bonita si les gusta de verdad el mundo de la imprenta. Pero es un diseñador que no necesita tanto conceptualizar. Entonces, si ustedes quieren como estudiar más técnico, tienen que estudiar obviamente diseño gráfico como más carrera técnica. Incluso muchas veces, por ejemplo, te podéis conseguir la pega. Hay mucha gente que se mete por que tiene un familiar o alguien que sabe y tú ya sabes un poco de computación o tal vez sabes ocupar los programas. Te pueden meter de repente ahí como a aprender, a mirar, y hay mucha gente que aprendió de esa manera y son excelentes operarios técnicos. Y no necesariamente entraron a estudiar. Exactamente, entonces chicos, hay mucha posibilidad actualmente en el mundo, entonces de verdad, mientras más claro uno tenga lo que quiere hacer con esta carrera, que esta carrera es bien rara, más fácil la van a tener, yo Sí. creo. Yo creo que en el momento, al menos a nosotros dos, que nos dimos cuenta de qué queríamos especializarnos, la vida se nos hizo un poco más sencilla. ¿Cachai? Porque hay muchos ramos en la universidad con los que uno va a sufrir, ¿cachai? Y de verdad hay ramos que tú sabes que no son tu área de interés y si los pasáis con el cuadro, dale, ¿cachai? De verdad. Pero el punto es pasarlo, siempre. Sí, el punto sí, siempre los pasan sus ramos. ¿Cachai? Pero no te sientas mal por no adquirir todo el conocimiento que un ramo te pueda dar si después no te va a ser útil para el tipo de área de especialización que tú vas a querer llevar más adelante, ¿cachai? Pero uno no sabe a veces tampoco lo que quiere especializarse. No, Incluso obviamente. no te guían bien. Ya, pero sigamos con la pauta. Sí, es que muchas veces no sabe lo que le gusta, pero De no hecho, sabe si saltamos alguien ese pagaría tema. por eso. Universidad versus instituto. Sí, Sí. pero faltaba algo todavía. ¿Qué? Que junto con el Motion Graphics, ¿cachai? También están los diseñadores de audiovisuales, ¿cachai? Ya. Que es básicamente a lo que yo me dedico. Cuéntanos más. Yo hago videos y yo se lo animo. Ya. ¿En qué se diferencia un diseñador audiovisual de un, por ejemplo, un cineasta? ¿Cachai? El cineasta por lo general está obviamente centrado mucho más en la comunicación de la grabación del contenido Sí. y de
la generación de una historia, del asunto comunicacional. Pero un diseñador audiovisual puede generar campañas publicitarias que no necesariamente necesitan contar una historia, sino que pueden contar una sensación, un concepto, por ejemplo, como los comerciales de Coca-Cola. ¿Cachai? Cuando graban, por ejemplo, estos típicos comerciales donde la comida se ve pero impresionante. Sí. ¿Cachai? Muchas veces los que dirigen eso son diseñadores gráficos, ¿cachai? No cineastas. O fotógrafos incluso, Sí. ¿cachai? Que saben de diseño, obviamente. Entonces, toda una complementación ahí. Obviamente, las piezas audiovisuales siempre están concentradas más en el aspecto del marketing y de vender y de comunicar. Exactamente. Ideas empresariales. Entonces, ¿yo a qué me dedico, por ejemplo, para que romper el misterio de la gente acá? Yo lo que hacía eran testimoniales para empresas de innovación. Básicamente yo entrevistaba a los gerentes Pero de tú no innovación. hacías las preguntas. No, yo no hacía las preguntas, pero sí recortaba el material. Sí. ¿Cachai? Junto con un O sea, te periodista. encargabas de dirigir, de ver las tomas, de ver las tomas. de llevar las cámaras, de grabar el grabar el sonido, sonido. y después recopilar Editar. todo eso y editarlo. Editar. Y agregar cápsulas entre medio, Exacto. textos, nombres. Y comprimir a la larga la información. Sí. Porque básicamente tenéis que comprimir una entrevista de media hora en En un 3 video minutos. de 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. ¿Cachai? Y que quede algo que, de verdad, punto 1, haga lucir de manera inteligente al gerente de innovación. Exactamente. Y 2, aporte algo también a otras empresas. O sea, Sí. lo que tú quieres hacer es posicionar esa empresa como una empresa innovadora. Ujú. Y aparte entregar un contenido que También sea interese. entretenido de ver, Exacto, po. exactamente. Que Que tenga un tenga ritmo. un ritmo. Eso es súper importante. Y no es solo eso, también es elección tipográfica, elección de música, elección de colores. color cuando editamos, Sí, exactamente. sí. Es harta pega. Y no solamente eso, también no es como que uno llegue y fue como, ya, ¿dónde está? Lo grabamos. No. Entonces, si tú vas a la persona en un ángulo, en una ventana, en alguna parte que Mirando se vea a como... cierta parte, Exacto. que no mira la cámara. Exacto, pero eso se aprende con el tiempo. Con el tiempo. Obviamente. Yo no sabía eso. Yo acompañaba al Johnny a grabar, yo era la segunda cámara y con él fui aprendiendo un poco. Ahora yo no soy experta en eso, yo solo soy el asistente. La frase se ocupa de que la cámara no se pare. Sí, pero ya entiendo más o menos de qué hace el Johnny. Y es Exacto. N pega. Es Sí, N N pega. pega. Y aparte también yo realizo animaciones, ¿cachai? Motion graphics para empresas. Animas logos. Animo logos, animo videos corporativos que muchas veces ¿Verdad? tienen que contar, por ejemplo, lo que fue la experiencia de un año. Muchas veces nuevos cursos que van a plantearse, nuevos desafíos para la empresa. Muchas veces son videos internos incluso. Sí. ¿Cachai? Pero son súper necesarios, po. Y ahí está Johnny animando cositas. O videos para redes sociales. Bueno, de hecho, mi trabajo en audiomúsica, para todos los que lo sepan, Era. era generar contenido por el canal de YouTube. No generarlo en el sentido de yo lo grababa, sino nosotros no teníamos cámara, nos llegaba material, muchas veces te las marca, había que traducirlo, ponerle subtítulos, acortarlo, cambiarle también un poco el diálogo para que se acotara más a la realidad chilena y animar también las gráficas de las campañas que se hacían en el área de marketing. También te tocaba animar las gráficas que salían en las tiendas. Exactamente, en las pantallas. Es que primero partí animando solamente para YouTube y las campañas, básicamente los Photoshop estáticos. Básicamente la gráfica era contar una historia de la gráfica a través de elementos animados. Ujú. Y eso era mucho más complejo porque no es solamente que el mono se arme, ¿cachai? Sí. Tenía como que armar una historia A través del sensorial, movimiento. a través de movimiento, exacto. Muchas veces también me tocó hacer bumpers de YouTube de los de 6 segundos. Contar algo en 6 segundos es todo un desafío, chiquillo. Y después como vieron que esto estaba funcionando, fue como, oye, ¿por qué no? Porque todas las tiendas tienen como sus destacados. Y las grandes empresas de retail a veces lo hacen, ponen como Sí. las grandes ofertas en las pantallas de tienda. Entonces en Audio Música nació la oferta de, oye, ¿por qué no hacemos los destacados en pantalla? Animados. Y ahí por las tristes se tuvo que poner a animar todos los meses cada vez que salía una campaña destacada. Teníamos que animarlo por pantalla. El problema es que no había que hacer un solo formato, ¿cachai? Ya. Teníamos muchos formatos y muchos tipos de pantalla en las tiendas. Entonces, cada Había vez que adaptar las había piezas. que adaptar las piezas cada vez que salía una pantalla, como para, si mal no recuerdo, eran 8 tipos de pantalla. Sí, yo me acuerdo que el Johnny a veces la pasaba súper mal. Sí, entonces había que sacar 8 veces lo mismo en distintos formatos y eran
distintos formatos. No era casi como un cambio de 10 píxeles de resolución. O sea, era uno que era extremadamente horizontal, uno que era extremadamente vertical, uno horizontal, uno vertical, uno cuadrado. ¡Oh, qué terrible! Sí. Yo sufrí. Bueno, eso que el tipo de los formatos pasa también en muchas otras cosas. Pasa para redes sociales, pasa para fotografía, pasa para, no sé, editorial. Así que y yo siento que hay que prepararse para eso. Una de las cosas que más necesita que tú administres tu trabajo es audiovisual y animación, porque los tiempos de exportación de los archivos son larguísimos. A lo que llamamos como renderear. Renderear, claro. Sacar el render. Sacar el render. Cuando tú exportas una imagen en Photoshop, no se demora nada. 30 segundos si es que es una tremenda gigantografía. Pero el video se puede demorar horas, incluso una noche completa, y el problema es que como el computador ya está cansado, estuvo rendereando exigido al otro día, más encima tenés que seguir trabajando con un computador que ya está sumamente caliente. Entonces, es súper importante administrar los tiempos para tampoco sobreexplotar tus equipos, por ejemplo. Cuando trabajas en una empresa, lo mismo, el computador lo ponen ellos. Pero a veces no te dan buenos equipos. Eso es lo otro. ¿A ti te pasó, po? A mí me pasó que al principio no me pasaron un muy buen computador y a medida... Pero te empezaron a exigir y exigir y exigir y uno seguía trabajando con el mismo equipo. Y por suerte... Y lo querían todo más rápido. Y por suerte hablamos con el gerente general, le explicamos la situación con números concretos. A la larga, yo creo que eso es súper importante, chicos, tener como los argumentos para justificar las cosas. ¿Cachai? Conceptualizar. Toda la vida. Toda la vida. ¿Cachai? La vida del diseñador es defender sus ideas. Sí, es verdad. Defender sus presupuestos. Pero no podía llegar como diseñador diciendo, es que sabes, el computador se me pega, anda muy lento. No, ¿cachai? No se trata de que tú te quejes, así como consejo profesional, se trata de cómo se va a beneficiar la empresa si es que yo obtengo un mejor computador, ¿cachai? Y fue verdad, ¿cachai? Porque a la larga, una de las grandes normas de hoy en día de YouTube es que ya se está haciendo contenido en 4K. Por ejemplo, y a nosotros nos llegaban muchas veces, mandaban gente a grabar y llegaba material en 4K que se veía increíble. Pero no había cómo procesarlo. No tenía cómo editar algo en 4K. Así de simple. Hay una bestia de computador. Obvio, ¿cachai? ¿Y te llegó una bestia de computador? Llegó una bestia, sí, era súper bestia el computador. Qué bacán. De hecho me compraron, y yo pedí un monitor y me lo compraron, así, estos monitores extremadamente largos, que de hecho uno de los monitores que yo tengo, porque tenían el trabajo, era más bacán que el que ¿Es más grande que este? No, era el mismo, pero era una edición más avanzada. Ah, ya. ¿Cachai? Bueno, el Johnny tiene un computador no normal. Tiene una pantalla extremadamente larga. Las pantallas de los computadores suelen ser rectangulares, pero el Johnny es demasiado larga. ¿Por qué? Porque la línea de tiempo en el programa, en el software que usa él, es muy larga, entonces necesita verla completamente en la pantalla. Y pasa, por ejemplo, en mi notebook, que cuando edito un video o me meto a Premiere a hacer alguna cuestión, me frustra N porque no puedo ver todo el proceso que ya llevo del video avanzado. Claro. Eso. No, pues lo otro que no tenéis toda la resolución para poder poner más pestañas, más ventanas, tener como todo más a mano para agilizar tu proceso de diseño. Entonces, por eso, chicos, es importante tener un buen computador. Sí. ¿Ya? Ahora, como dato técnico, prefieran las tarjetas Nvidia, tarjetas de video Nvidia. Si se van a comprar un computador, no compren Radeon, compren Nvidia. No compren HP. No compré en HP tampoco. ¿Pero por qué? Porque los motores de render y los motores de gráficos de Adobe funcionan con procesadores CUDA. Y los procesadores CUDA son exclusivos de Nvidia. Y de verdad les va a cambiar la vida si tienen una tarjeta Nvidia para trabajar con procesadores CUDA. Son geniales. Así, por muy chiquititos que sean los núcleos CUDA, que hoy en día de verdad... Todas las tarjetas de video están muy bien actualizadas para los requerimientos. Se las recomendamos si quieren comprarse una bestia de computador, solo si van a trabajar con cosas bestiales. Sí, dígase como un programa de edición de video, exacto, edición de música, edición de cosas heavy. O si quieren un computador que les dure muchos años también. Sí, si van a trabajar solo con Photoshop, Illustrator. Ahora, no hagan Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects y todo al mismo tiempo porque el computador va a colapsar igual. Va a explotar. Y un consejo de diseñadores ya viejos, experimentados, salidos de la universidad. Nunca olviden el control S. Guardar siempre. Por favor, guarden siempre. Ahora los programas modernos traen un autosave que se va actualizando. Hay que configurarlo. Sí, y hay que configurarlo, pero no se confíen. Guarden siempre, porque van a sufrir si no lo hacen. Oh, sí. Y lo otro que actualmente es mucho más sencillo que antes, que por ejemplo pasaba mucho que se te quedaba el pendrive en la casa, pero ya vamos a hablar de las malas experiencias en la universidad, ¿ya? Pero creo que terminamos con los tipos de diseñadores y existen muchos más y van a seguir existiendo. De hecho,
así como para que se hagan una idea de mentalidad súper abierta, hay muchos diseñadores gráficos que después terminan haciendo trabajos asociados a diseño, pero que no tienen que ver netamente con lo que es ser diseñador gráfico. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo conozco un diseñador que se especificó en diseño de estos murales que se ponen en el cine, que son como pop-up. Ya. ¿Entiendes o no? Estos como cartones que son para promocionar una película, Ya. pero que tienen como niveles y Sí. se arma como un escenario. Ya. ¿Cachai? Sí. Y se especificaron en eso. Entonces, ¿qué tuvieron que aprender? Láminas de corte, cómo se manda eso a imprimir para que te lo traigan y pegado, bien montado. Oh, sí, ¿cachai? aprender a montar cosas. Las instrucciones de imprenta para eso Oh, son sí. bastante complicadas, ¿cachai? Sí. Entonces se necesita como un profesional súper experto para eso. Entonces, si bien uno piensa así como, oh, quiero estudiar diseño gráfico para hacer las cositas del cine, yo creo que nadie piensa eso. Pero personas que caben en eso y son súper felices. De hecho, tenemos un amigo que hablamos con él hace poco para el matrimonio de la ENI, y él también como diseñador gráfico ahora se estaba preocupando de hacer corpóreos para marcas. Sí. ¿Te acuerdas? Y él Sí. estaba pero fascinadísimo haciéndolo. Así como dígase, hacer como el traje de Buzz Lightyear nos contaba. Y cosas para Cartoon Network. O sea, mágico, pues soñado. Ahí para el niño interior que llevamos dentro. Así que eso, hay muchos tipos de trabajo de verdad, chicos, donde no necesariamente van a hacer todo lo que aprendieron en la carrera, pero van a aplicar muchas cosas. Sí. De hecho, yo también conocí a una persona que se dedicaba a hacer inflables gigantes, ¿cachai? En diseño gráfico, pero que eran pop-up, como para los estadios. Ya. Por ejemplo, fabricaban una lata de Becker gigante así... En plástico inflable. En plástico inflable, claro, para Oh. poner en los estadios. O hacían también camas, de estas camas salterinas para los niños, ¿cachai? A Con pedido. gráfica- Con gráficas únicas, exacto. Así Wow. que también es una pega súper bonita. Pero también ahí uno tiene que aprender si eso es bien pagado, ¿no? Sí. Si está, y eso es súper importante, chicos. Todo es importante. No, cuando uno estudia estas cosas, te casas con ello para toda la vida. O sea, uno también tiene que plantearse así como, ¿podría hacer esto toda la vida? Por eso también los invitamos a que antes de que estudien, prueben un poco los programas, vean si de verdad se ven haciendo esto. Sí, ¿Cachai? porque ¿qué pasa? Que diseño igual es una carrera súper sedentaria y van a estar también mucho tiempo sentados frente al computador. Entonces tienen que acostumbrarse a eso, pensar que a veces no se van a poder mover mucho o no van a poder salir mucho. Y si son mucho de, no sé, pues, de ir a terreno, de salir, de hacer acá, de hacer allá o de andar con gente, conversar con gente, la carrera de diseño igual es súper, ¿cómo se podría decir? Estática, No, como, no individualista, sino como personalizada. personal. Personal. O sea, hay empresas en las que vas a trabajar con un gran equipo de personas, con muchas personas, ¿cachai? Interdisciplinariamente, que es lo que siempre te dicen en la universidad, que con periodistas, que con ingenieros, que con no sé quién, aquí y allá. Pero a veces van a pasar que vas a entrar a trabajar en una agencia que es más chiquitita, en la que solo eres el diseñador y no hay nadie más. Exacto. Y vas a trabajar con 2 o 3 personas más. Entonces vas a estar siempre tú solo a cargo de un proyecto y vas a estar solo en tu computador. Entonces hay que mentalizarse que uno va a estar en ese Sí. ámbito mucho tiempo. Y si Ah. no te gusta, tal vez no sea tu carrera. Yo creo que como primera experiencia, chicos, no recomendaría entrar a una empresa donde solo tú vas a ser el diseñador. Tampoco lo recomendaría para la práctica profesional. Tampoco, exactamente. ¿Por qué? Porque le uno pasó a una necesita... amiga, igual ¿En serio? necesitáis, sí, durante la práctica necesitáis como una guía, que alguien Obvio. te guíe, te diga qué hacer, en qué estáis fallando, cómo seguir, cómo mejorar, porque después para la vida laboral no siempre vais a estar solo, ¿cachai? O tenéis que responder ante jefe o ante gente más importante, o incluso el presidente de la empresa, cualquier cuestión. Y si no podéis defenderte o no hay nadie que te guíe, es Eso te complicado. puede costar la pega. Te puede jugar en contra. Es verdad. No, pero principalmente porque necesitáis aprender de otras personas. O sea, la po, ganar práctica... experiencia. La práctica es una práctica porque tú vas a ganar experiencia exactamente. Pero lo más principal es aprender algo de otras personas y que te guíen, ¿cachai? Yo me acuerdo que yo tuve 2 experiencias de práctica. Una no muy buena y otra excelente. Que ¿Ya? la primera, vamos a dar nombres y apellidos. No, aquí. des nombre. No, Bueno, fue en un pero canal era un canal de fue televisión. en un canal de televisión, sí, lo vamos a decir. Y desde ya, o sea, más que nada yo quería por la oportunidad de todo el asunto y aprender porque más encima el mundo audiovisual a mí ya me estaba llamando la atención. Obviamente haber estado ahí hizo que me gustara mucho más todo lo que es motion graphics, la animación y todo el asunto.
Pero como ambiente laboral fue muy desagradable. O ¿Sí? sea, porque la televisión lamentablemente le sube los egos a muchas personas que muchas veces no saben de diseño y están ahí por alguna razón de pituto, vamos a Jefe decirlo. porque es jefe. El jefe porque es jefe, porque es el terrible jefe. Muchas veces hay tanta presión o hay tanta velocidad con lo que se produce, sobre todo en televisión, que no vas a sentir un acompañamiento, sino que te van a pasar como la pega que les va sobrando. Ya. Y eso es penca como para una primera instancia de prepráctica donde tú realmente quieres aprender cosas, ¿cachai? Sí. Entonces, yo siento que no fue una buena experiencia. Aprendí, sin duda, ¿cachai? Pero la pasé mal anímicamente. Sentí que igual tengo amigos de ahí con los que seguía hablando y todo el asunto, pero también me daba cuenta que, por ejemplo, ellos que eran más ñoñitos le hacían bullying, pues, ¿cachai? Ya. Porque en la tele todo es ego, todo es pinta, todo es vestirse bien, ¿cachai? Aparentar. Y por ejemplo, estos chicos eran como el típico chico de agencia que va con polerón, hace su pega, ¿cachai? No se maquilla 3 horas, ¿cachai? Antes de llegar al trabajo para ser el más fabuloso, ¿cachai? Cosa que sí pasa en la televisión. ¿Cachai? Y a pesar que hay gente que ni siquiera sale en pantalla, Sí. ¿cachai? Solamente no quiere como quedar por debajo de los animadores o algo. Entonces, en el casino de ese canal era donde se notaba así, pero más el tema de las competencias de ego, y era terrible. Qué horror. Entonces, rescato que aprendí mucho, me sirvió para motivarme de hecho a mí a aprender y también para descartar la posibilidad de no buscar jamás otro canal de televisión para trabajar ni nada. Ya. Y qué bueno, porque después los canales de televisión entraron en crisis y se pusieron a despedir gente como locos. Oh, ¿verdad? Sí, bueno. Eso fue mi primera experiencia. Después yo dije, quiero ganar premios, quiero así romperle, quiero hacer un impacto. Típico millennial. Típico millennial. Y me busqué 3 de las agencias más importantes de Santiago y Chile. Chan. Postulaste, preguntaste, mandaste postulé a un 3. mail. Mandé mi mail de prepráctica y ni siquiera ellos estaban ofreciendo práctica. Llegué y mandé, así de patudo. Y quedé en una. Que por suerte estaban buscando practicantes. Y postulamos 25 practicantes y llegué yo. Así que un jumbito para el Johnny. Muy bien, Johnny. Y fue la mejor experiencia que pude haber tenido porque de verdad me sentí súper acompañado. Los chicos eran un amor, un 7, de verdad. Hasta el día de hoy, de hecho, lo he hecho de menos. Algún día si pusiera una agencia, los agarraría, todos los pondría a trabajar juntos. Porque creo que fue la gente más creativa y de verdad, no solamente creativa, sino que, porque se habla mucho esa palabra en diseño. Ay, la creatividad. La creatividad, ¿cachai? Y algo súper importante, chicos, que hay que entender es que la creatividad no es la inspiración que te pesca trabajando, como decía Picasso, sino que la creatividad es un proceso, al igual que la innovación, por ejemplo. Que de hecho fue algo que yo también aprendí trabajando con el Club de Innovación, un jumbito para ellos también. Da lo mismo, sí. Siempre los nombramos. La innovación y la creatividad son procesos, ¿cachai? Que se pueden calcular y se pueden medir. Puedes medir la creatividad. Puedes medir la creatividad y puedes generar prácticas creativas para poder llegar a resoluciones en un tiempo determinado, porque en las agencias se necesita que tú seas creativo ahora ya. Sí. No hay tiempo para que te llegue la inspiración, ¿cachai? Entonces lo que uno hace en la agencia realmente es llevar un proceso, generar esta dinámica y básicamente, como dirían en una película, de todas, esta es la mejor, peor idea que tenemos. ¿Cachai? Y a veces va a pasar que tal vez a veces uno no anda creativo, pero a través de la dinámica, por último, puedes sacar adelante alguna idea que cumple con lo que el cliente necesita. Ese es el proceso. El proceso, y por eso hablábamos también del proceso. Mientras, por ejemplo, la creatividad esté acompañada de un proceso y de un camino, porque eso es lo importante. Muchas veces en diseño uno le piden algo, pero no sabes a dónde tienes que llegar ni qué tienes que cumplir. A veces uno piensa que va a llegar a cierto punto y a través del proceso se da cuenta que llega a otro nada que ver de lo que llevaba pensando desde el principio. Exacto. Pasa mucho. Pero es más importante cumplir con los objetivos. Sí. ¿Cachai? Y eso es súper importante. Es todo importante, Johnny. No, pero demonios. Pero ¿qué es lo que espera el cliente? Si a la larga tú estás trabajando para alguien te está pagando. Sí. Y eso era algo que también siempre me quedó muy presente de un profesor de la universidad y que decía, chiquillos, ustedes están en tercero, cuarto, no me acuerdo, y me dijo, tienen que empezar a ponerse serios porque ustedes no son estudiantes. Es el que creo que yo creo que es. Sí, él. El que empieza con Z. El con Z. Oh, y ese personaje ya hemos hablado de él en otros podcasts. Pero nos dijo, ustedes son profesionales en formación.
Y a mí eso me caló hondo, de verdad, una de las cosas que jamás se me olvidó. Porque Ahí desde dejáis de ser estudiante, esa es la que cuestión. a mí me dio vuelta el switch así, pero en 360 de una. ¿Y por qué particularmente? Porque me hizo recapitular una experiencia que yo tuve previamente, que fue cuando yo entré a trabajar a Metro. ¿Cachai? Yo en Metro estuve 3 meses estudiando para poder ser conductor de Metro. ¿Ya? Pero cuando estuve en Metro en ningún momento me sentí un estudiante. Yo sabía que era un profesional en formación, ¿cachai? Que me estaban pagando y que eventualmente iba a acceder a un buen sueldo, ¿cachai? Porque en Ya, Metro pagaban sí, po. bien. Entonces me lo estaba tomando con esa seriedad, ¿cachai? Pero pasa mucho que en la universidad uno, de repente, como estáis estudiando, no te lo tomáis con la seriedad que merece de que te estáis jugando ser un buen profesional, Sí, po. ¿cachai? Y de verdad, lamentablemente uno se lo empieza a tomar en serio en tercero o cuarto, cuando te llega de repente una frase o esta iluminación divina de un profesor. Y desde ahí tenés que empezar a poner las pilas y empezar a decidir también qué tipo de profesional querís ser. Sí. Rígido. Es muy cuático. Y de verdad también así hacerles como caer un poco en cabeza, chiquillos, los que quieran estudiar esto o quieran estudiar en general cualquier carrera, ¿cachai? Cuando uno ya pasa a la universidad, en cualquier carrera ya no es un estudiante, es un profesional en formación. O sea, tú estás llevando la cara de tanto de una universidad como de una carrera, ¿cachai? Y también, ¿por qué lo recuerdo? Porque cuando yo hacía taekwondo, también cuando tú te pones el traje, da lo mismo si eres cinturón blanco, cinturón verde, si eres cinturón negro. Si tú te pones el traje fuera de la institución, tú estás llevando la cara de que eres parte de una institución de taekwondo. Y por tanto la representas, ¿cachai? Independiente de si eres malo, o sea, si estás recién partiendo o estás como eres el más seco. Ya. ¿Cachai? Uno se tiene que comportar de verdad como un profesional a través de eso. Porque lamentablemente en Chile vivimos de las apariencias, chiquillos. Sí. Es verdad. Ay, ya me hiperventilé mucho. Sí. Respira. Estoy on fire. Así que eso, chicos. Me gustaría pasar a nuestra etapa educacional formativa. Y aquí contarles un poco de nuestra experiencia. Porque nosotros no caímos en la carrera de diseñador gráfico. O sea, en algún momento tuvimos que llegar a decidirlo. En tu caso, mi querida Fran, ¿por qué decidiste estudiar diseño? Porque era... por el web, ¿diseño o diseño gráfico? Diseño gráfico. O sea, o cuéntame cómo llegaste a la Chile a la larga. ¿Cómo fue el proceso? Nosotros entramos a estudiar a la Universidad de Chile. Yo entré el 2010, Johnny entró 2008. 2008. Pero antes estudié en LUTEM. Pero Johnny ya había entrado a estudiar antes, después se fue porque estudió trabajó en el metro, qué sé yo, bla, y después entró a la Chile. Yo entré el 2010, el año del terremoto. El año del terror. Sí, porque el año anterior a ese estaba súper perdida, no sabía qué estudiar en realidad. Y yo sabía que en esta hermosa prueba que damos para entrar a las universidades... Pero ¿tú entraste al tiro apenas saliste de cuarto medio? Sí, al tiro. Ah, ya. Directo. No me tomé ni un año sabático de pre o de nada, no. Yo entré al tiro porque no había otra opción. Era entrar o entrar. Y era una estatal o no era nada. Porque no había primero para yo estudiar. era la primera nieta, hermana, prima de todo de la familia que iba a entrar a estudiar a la universidad. Oh, buen punto. Po. Entonces había que dar la cara por la familia. Y de la familia no podía entrar a una privada. Es que no había antecedentes en mi familia de que alguien ya hubiera estudiado en una privada. Excepto una tía. Sí. Sí. Chan, chan, chan. Pero bueno, no importa. La cosa es que no me impuse como meta entrar a una universidad estatal. Pero tú tenías buenas notas en el Pero colegio. yo tenía buenas notas en el colegio. Entonces esperaba que la niña le fuera bien. Estaba yendo en preu regular, entonces ya en algunas pruebas me iba bastante bien, pero yo, por ejemplo, nunca tomé preu de historia ni de ciencia, entonces si da alguna de las dos, no me iba a ir tan bien. Yo lo sabía. Entonces yo sabía que para ciertas carreras pedían mucho menos puntaje de entrada. Y en ese tiempo, diseño era una carrera que pedía muy poco puntaje. Pero yo, como buena mechona, ni tan buena en realidad, fui a investigar como... No, de hecho, investigué después de que di la prueba. Cuando fui a matricularme, en el proceso de matrícula. Por favor, ustedes no hagan esto. Esto no se hace. Háganlo antes. Vayan a las universidades las que quieren estudiar, en las carreras que quieren estudiar. Porque yo lo hice un año y no me gustó. Fui a la Universidad de las Américas a hacer como estas rutas vocacionales y como que me metía a diferentes cursos para ver qué carrera me tincaba más y todo fue horrible la experiencia, mal. Pero nunca había ido a la Chile, nunca había ido a la Católica, nunca había ido a ninguna otra universidad renombrada a conocer las carreras ni a conocer a los alumnos. Y yo siempre lo digo, porfa, vayan a las facultades y vean cómo son. Vean cómo son los alumnos, vean cómo son los profesores, vean cómo son las salas, vean si hay computador, no hay computador, cómo son los baños, vean todo. Porque yo entré a decepcionarme. Chan, chan, chan. Porque en ese tiempo la FAU
que es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, era muy pobre. Y de hecho, decían que para el 2010 ya habían mejorado muchas cosas. Y para mí, ya era pobre. Es que tú no entraste el 2008, mijita. A la FAO. Es que esa es la cosa. El 2008. Entonces, ¿por qué entré a la Chile? Entré a la Chile porque me daban becas. Me alcanzaba el puntaje. Universidad estatal. Mi familia iba a estar orgullosa de mí. Y... porque eso no había... Sí, no había opción de entrar a una universidad privada. No, aparte que hay que sopesar un montón de cosas cuando uno entra a estudiar una carrera. Pero ¿y por qué diseño gráfico? Porque me gustaba dibujar y me dijeron que en diseño iba a poder dibujar. ¿Para qué les voy a mentir? Yo no investigué mucho de diseño, yo no investigué mucho de las carreras. Me leí las mallas. Eso es súper importante, Me leí las mallas de muchas carreras. Por ejemplo, yo decidí entrar a la Universidad de Chile y no a la Universidad Católica porque en la Universidad Católica había un ramo que era como de teología. Y dije, no, señor. No. Aparte, que el diseñador que sale de la Cato es muy diferente al que sale de la Chile. Entonces, como que por ahí me fui como, de Chile. Es súper importante, chiquillos, que evalúen, como les decíamos, el tipo de perfil profesional que quieren ser. Ahora, es más fácil que lo entiendan buscando un diseñador de la universidad que leyendo el perfil de la Exactamente, porque universidad. El otro día nos metimos a ver el perfil de Universidad de la Chile y como que no entendí nada. Como que hay más... Que hay con más dudas que respuestas. Dudas que con más respuestas, sí. Es demasiado intrincado, demasiado rebuscado. Y claro, ahora yo que ya estudié diseño, que ya pasé por el proceso, que ya entiendo cómo más o menos funciona la cosa, lo entiendo. Pero uno que es cabro chico, tenéis 18 años, no cachí para dónde va el mundo. No se entiende. No se entiende. Lo que pasa es que las definiciones que dan las distintas universidades son como muy románticas. Sí, exactamente. Es muy bonito. Está súper bien pincelado. El tipo de persona que vas a ser y todo el asunto. Pero uno, la única duda que tiene, y sobre todo también la duda que tienen tus padres, es: ¿y usted de qué va a comer? Exactamente. ¿Y usted va a encontrar trabajo después de esto? ¿Usted por qué le van a pagar? Exactamente. ¿Cachai? Y eso es súper importante entenderlo y uno lo entiende muy avanzada la carrera. Sí. Yo creo que a mi mamá le pasaba mucho eso cuando le dije que entré a estudiar diseño, porque yo le prometía que iba a entrar a estudiar arquitectura. Y mi mamá, ni cagando con mi puntaje, ni cagando, esto es un late podcast, no me daba, no, para arquitectura no. Y menos mal, con todo respeto, no entré a arquitectura porque... No, la arquitectura no es era para lo mí. tuyo. No, definitivamente no. No. ¿No? Bueno, en mi caso fue bastante parecido a lo tuyo, pero yo antes de pensar en diseño gráfico, quise estudiar diseño teatral. ¿Teatral? En la Chile. ¿Ya? Y me acuerdo que vine a Santiago a dar la prueba, había que pagar como 10 lucas, salía la prueba, y para poder quedar, porque en diseño teatral tenía que dar la prueba, te pedían la PSU, rendía, pero era más importante pasar la prueba. Como una prueba de aptitud. Como una prueba de aptitud. Y habían 10 cupos. Chuta. De hecho, el cupo anual de la carrera eran 20 cupos. O sea, imagínate lo compreso del campo laboral de esa carrera. Más encima teatro, ¿cachai? Pero me acuerdo que cuando llegué vi tanta chica guapa que yo dije como, quiero estudiar acá. ¿En qué universidad o dónde? En la facultad que estaba en Morandé. En la Chile. En la Chile. No sé dónde está eso. Está en Morandé, en una casucha chiquitita, con todo respeto. No quedé en la prueba, obviamente, porque no tenía las habilidades conceptuales. Sabía dibujar muy bien, ¿cachai? Me fue muy bien en el puntaje plástico, pero en el puntaje conceptual me fue horrible. ¿Cachai? Casi que de 0 a 10 saqué 2, así. Oh. Entonces, muy mal me fue ahí y no quedé, ¿cachai? Ni siquiera me dio para lista de espera, nada. ¿Y cómo te fuiste ¿cachai? a la...? ¿Por qué hiciste por diseño gráfico, entonces? En esta otra universidad. O sea, agradezco no haber quedado en eso, ¿cachai? Punto 1, porque creo que me hubiese arrepentido. Probablemente me hubiera salido a mitad de semestre. Pero después empecé como a... Más que nada, yo siento que más que la carrera que quería estudiar en ese momento, eran como los tipos de aptitudes que quería adquirir para mí, para explorar la vida, ¿cachai? Porque todavía no sabía muy bien qué quería hacer con la vida. Entonces, la malla de la UTEM me llamó mucho más la atención que la malla de la Chile. Investigué las dos. Y de hecho puse la UTEM en primer lugar, en segundo lugar la Católica y después puse en tercer lugar la Chile, creo. Ya. Postulé solo a 3 carreras. De hecho, una crítica, sí, siempre me da risa cuando dicen como que el niño quedó como por allá por Punta Arenas en la universidad. Pero claro, no postulen a esa. Es que esa es la cosa. Los papás piensan que, pobrecito, mala suerte, lo tiraron por allá. Claro, no señora, su hijo postuló. Su hijo postuló, el saco de pelota
se le ocurrió postular para allá y no le dio A la el Universidad puntaje, no le dio el puntaje para lo que él quería, ¿cachai? O sea, su hijo porro No. se fue para allá, ¿cachai? A veces no es No, eso, a veces, no, Johnny. a veces puede ser la primera preferencia, pero ese es el punto. Quitémonos la frase, por favor, padres y adolescentes de quedé, o sea, me tiraron para allá. Esa es la cosa. O sea, tú quedas en lo que postulas. Sí. De hecho, a mí un profesor, un orientador me dijo como, oye, que arriesgado postular a 3 cosas. O sea, nosotros siempre... A mí también me dijeron eso, yo también postulé como a 3 cosas Yo y postulé nada solo más. a 3 cosas y siempre recomiendan postular como a 10 para quedar en Y algo. claro, podéis postular a 10, pero y si... Claro, ya no quedaste las 2 primeras, que era lo que querían, pero y si la cuarta y la quinta no te tinca. Sí, pues exacto, es como, ¿para qué? ¿Cachai? ¿Para qué te voy a meter a algo que no quieres hacer? Sí. ¿Cachai? De verdad, chiquillo. Y por suerte, obviamente, como Johnny igual era medio Mateo, queda al tiro en el tiempo. De hecho, fui como el tercer seleccionado. No sé, muy buenos puntajes para allá, en desmedro mío también. ¿Cachai? Yo tampoco quedé en muy buen lugar en la Chile, No, pero quedé como en la Chile para puesto nada. 30 por ahí. Súper bien igual. De los 130 que entran, sí. Súper bien. O 50. No, ya para que no voy a mentir, si igual te quedé como en la mitad de la lista. Ya, pero bien, pues. Bueno, la cosa es que entré al UTEM, primer año maravilloso, de verdad es un sueño el UTEM porque la malla es muy bonita. Pero empezaron a llegar los paros, las tomas, todo el tema de la revolución pingüina. Y La primera revolución pingüina. la primera revolución pingüina del Y 2006 después viviste la otra revolución en el 2011. en la Chile. No, porque la Chile es una buena universidad, es más estable, decía yo. Pero bueno, la cosa es que me metí a metro. Ya no la estaba pasando bien en la carrera, entonces al final me había decantado por el dinero. Pero mi mamá igual quería que... ¿Pero qué hiciste? O sea, ¿diste de baja la carrera? ¿Renunciaste a la carrera? Primero congelé, Ya. después la di de baja. Mm, Renuncié, sí. rígido, ¿qué fue este? Fuerte. Bueno, después entré a la Chile. Intenté convalidar un par de ramos y al final básicamente me iban a convalidar 2 ramos en los que me estaba yendo mejor de lo que las notas que tenía en los temas, así que al final no convalidé nada. Ah, ya. Y eso. Esa es la historia básicamente. Ahí entré a la Chile y fue bastante complicado. Porque uno espera siempre, chiquillos, y esto para que lo tengan preaprendido, uno espera sacar la carrera en el tiempo que la carrera dura. Hay gente que lo hace. Hay gente que pero lo lo hace, pasa mal. Lo pasa mal. Aunque no lo hagan, lo van a pasar mal igual. Pero es difícil, es muy difícil. Conlleva mucho sacrificio. Y eso en general, en cuanto a todas las universidades, te vas a perder un montón de reuniones familiares por tener que estar estudiando o trabajando para la universidad. Sí. Vas a salir mucho menos de carrete, sobre todo para los más carreteros, se los digo. En diseño por lo menos, no sabemos en otras carreras. Yo me acuerdo de haber estado en primer año. Si en diseño es difícil, imagínate en Sí. arquitectura. Es que los arquitectos se quedan trasnochando ahí toda la semana, fines de semana, fines no de es semana sano, largos. no es Y sano, no es sano, chica. de verdad, no es No es sano. sano, chiquilla. Yo puedo decir, dar fe de que nunca pasé de largo en la universidad. Nunca. Porque dije, ¿Por nunca qué? lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Hubo un día en que me quedé como hasta las 4 de la mañana trabajando, pero dije, no voy a pasar de largo. Dormí 2 horas. Y después me desperté a las 6. Pero no pasé de largo. Yo varios veces No, porque pasé de es larga. malo para el cuerpo, es malo para la mente, es malo para la salud, No, es malo para es todo. malo. Así que, cabros, de verdad, traten de trabajar a full, pero no pasen de largo. Yo A creo menos que, que sea muy necesario. tal vez para ti era incluso un poco más fácil porque tú igual vivías con tu abuelo. ¿Ya? Pero el apoyo familiar es súper importante cuando uno está en la universidad y cuando te vas a vivir solo y llegas a la casa Cuando y no, eres de región y te cuando- vienes a Chile, a Chile, A Chile. a Santiago, Es que y Santiago Chile, es que Chile, Chile. A la Joana también le pasó. Sí, pero la Iván igual vivía con su familia. Ya, pero igual estaba sola, ¿cachai? No tenía una pieza para vivir sola. Ya, pero aún así llegaba y probablemente había un plato de pan. ¿Cachai? No tenía que pasar a... Esto lo vamos a hablar fuera de micrófono, Joana. Ah. No voy a hablar aquí de la Bueno, Joana, ya. pero la Joana salió adelante y le costó mucho. Sí, pobrecita. Estoy orgulloso de la Joana donde está. Un saludo para la Joana. Bueno, pero es difícil, pues, chiquilla, en ese sentido, porque hay muchas cosas domésticas que uno no está acostumbrado a hacer. Por ejemplo, cuando vivís con tus papás, que tienes que empezar a hacer por ti mismo. Igual es un acto de superación personal súper importante, pero te quitas mucho tiempo de trabajo, Sí. ¿cachai? Y sobre todo en la universidad te sacan la mugre, Sí, ¿cachai? por ejemplo, yo tenía la suerte de no tener que cocinar mucho,
cocinaba mi abuela, no tenía que lavar la ropa. Sí separaba mi ropa y había cosas que las lavaba yo y otras las lavaba ella, pero claro, yo tenía la facilidad de que ellos se encargaban como de organizar la casa, de comprar si faltaba comida, cualquier cuestión. Y yo solamente me dedicaba a estudiar porque a ellos les interesaba que yo terminara la carrera. Y me guayaron caleta para terminar la carrera y terminé la carrera. Terminaste la Y carrera. terminé la carrera. Pero Por ellos. pero por ejemplo, a mí muchas veces me pasó, y fuera el liceo, ¿cachai? Que, por ejemplo, se echó a perder el baño del departamento que arrendaba, ¿cachai? Y tenía que llamar a un gaffiter y me tuve que perder una clase porque el gaffiter venía a arreglar el baño, Ay, ¿cachai? qué horror. Exactamente, ¿cachai? Y eso pasa cuando estáis viviendo solo. Sí. ¿Cachai? O se te echó a perder, no sé, cualquier cuestión y tenés que encargarte tú mismo y estáis perdiendo tiempo, ¿cachai? De trabajo en cosas domésticas que de verdad alguien podría haberte ayudado si vivierais con tu familia, ¿cachai? Entonces, en esas pequeñas cosas de repente el apoyo familiar es súper importante. No le estamos sacando en cara a nadie nada. No, por favor, no. Sí, son cosas que uno también tiene que aprender. De hecho, yo después ya, para poder avanzar en los tiempos muchas veces, me las di a maestro chasquilla y tuve que empezar a arreglar las cuestiones yo solo, ¿cachai? Por eso yo ni sé hacer tantas cosas. Por eso es tan talentoso. Pero es que no queda de otra, y esa es la verdad, chiquillos, ¿cachai? Lo otro es la mala alimentación universitaria, y eso tienen que tener mucho ojo, sobre todo si vienen a vivir solo, que te dan la Junaev, ¿cachai? Y muchas veces estás tan metido en tu trabajo que se te olvida ir a comer, ¿cachai? O comprar algo, que terminas yendo a comprar donde los chinos y terminas con los riñones llenos de sodio y con piedritas después. Terrible, po. Sí. ¿Cachai? Cuiden Pero su organismo ahí es cuando también. uno echa de menos el pancito con chancho que le hacía la mamá, el huevito en la tarde, la oncecita, ¿cachai? Pero es súper importante, de verdad, el apoyo familiar a la hora de sacar adelante una carrera, chiquillos, ¿cachai? O si no, el apoyo personal de cada uno, de verdad. A la larga es tu carrera, si esa es la verdad. O sea, tú estás trabajando para ti mismo, ¿cachai? Tus papás te apoyan, te están pagando la carrera, te dan plata para la comida y todo el asunto. Pero nuevamente les reitero, chicos, ustedes son profesionales en formación, se están jugando su carrera, entonces... Su futuro. Su futuro. Entonces piensen, no hay que romantizar el sufrimiento ni nada. No, Eso hay que ser súper consciente. Pero lamentablemente a veces no todos tenemos la misma situación y tenemos que tratar de sacar adelante la cosa como sea. ¿Cachai? Como lo que nos está pasando hoy en día, po. ¿Sí? Que lamentablemente estamos en cuarentena, no todas las personas estamos viviendo de la misma manera. Tenemos los mismos lujos, la misma Nintendo Switch. Pero de alguna manera tenemos que salir adelante, ¿cachai? Y no perder la cordura. Se trata de sobrevivir y tratar de sacar lo mejor de la situación. Algo que se nos está quedando en el tintero, chiquillos. Yo creo que hay un par de realidades que deberíamos hablar un poco de la carrera, que también son mitos una vez cuando ya uno está estudiando, que son mitos que es súper bueno aclararle a los papás, y que los papás piensan que diseño gráfico es una carrera sumamente cara. No, ¿es un Y están, mito? y están en la razón. Pero hay carreras más caras todavía, como Sí. arquitectura, Sí. por ejemplo. Sí, en arquitectura. Es que se gasta mucho en materiales. Exacto. Sí. O sea, es caro, pero tampoco es tan caro, es pagable. ¿Ah? Porque, de hecho, si comparamos el precio de la carrera, el arancel de diseño, con el arancel de ingeniería comercial, no están gastando tanto. No, o no andan, están gastando. andan por ahí realmente. ¿Andan por ahí? Como que esos 2 millones de pesos extra que te cobran en el arancel, en ingeniería, te los gastáis en materiales. No creo que no se gaste 2 millones de pesos al año. No. 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 1, Con suerte te gastáis 2 millones a lo largo de la carrera. ¿seguro? Sí. No, yo creo que más. No, yo creo que 2 millones. Sí. Bueno, pero gastáis harta plata en Gastáis materiales. mucha plata. Harta plata en impresiones, harta plata en ploteo, Yo creo que te gastáis como unas 500 o 700 lucas en un año. por lo menos. Por lo Si menos. es que no tenéis que invertir Y en un computador. Y sobre todo el primer año es el más caro porque tenés que Sí. comprarte un montón de materiales. Sí, que de hecho les vamos a dejar aquí el link para que vayan a escucharte, porque viene siendo rápido el capítulo de los materiales. ¿Verdad? Porque a pesar de que hablamos de materiales escolares, también hablamos de materiales que utilizamos en nuestra carrera. Así que como no vamos a hablar de materiales, ni de lo cara que es la carrera, los vamos a invitar a escuchar Sí, ese escuchen capítulo. ese capítulo, es con verdad. sus papás, con sus primos, suscríbanse. Es Eso. verdad. Es verdad, Sí, es verdad. sí. Pero Sí de que que la sí. carrera es cara porque se gasta en materiales. Así que Se vayan a gastan escucharla acá. materiales. Lo otro, también se necesita un buen computador para que el computador no te quede obsoleto dentro de los 5 años que te dure la carrera, Sí. que probablemente se transformen en 6 o 7 años. Yo estudié 7. Yo estudié... creo que estudié casi 8. ¿En la Chile? Sí, en la Chile. Incluyendo el título. Lo que pasa es que el título se... Sí, el título toma más tiempo. No, miento. Yo saqué el título en el tiempo real.
¿En serio? Sí. No, yo no. Yo lo saqué en Yo 2 me extendí semestres. un par de semestres. Sí, pero tú te extendiste un semestre más. ¿Sí? Sí, solo un semestre. Sí, un semestre más. Pero yo lo saqué en los 2 semestres. Lo que pasó a nosotros es que perdimos un semestre por unas tomas, me acuerdo. Sí. Eso me pasó. Bueno, y también hay que tener en consideración eso, que hay ciertas universidades que se van a paro, como la Universidad de Chile, la Los Universidad de Santiago, SATs. la UTEM. Y yo me acuerdo que a mi mamá eso le molestaba N, pero a veces hay cosas que están fuera de nuestras manos. De nuestro control. Exacto. Pero eso, chicos. También vean, por ejemplo, yo siento que fue algo súper positivo en la Universidad de Chile el hecho de que tuviéramos prepráctica y práctica. ¿Por qué? Porque así en la prepráctica tenía como la facilidad para echar a perder. ¿Cachai? En el sentido que O sea, teníamos 2 prácticas profesionales. Sí, pero... Una en la que no teníamos necesariamente que trabajar, sino ir a observar y aprender. Y ya en la segunda teníamos que cumplir ciertas horas y trabajar. Y trabajar, exactamente. Aplicar supuestamente los conocimientos que habíamos adquirido durante la carrera. Yo trabajé en las 2. Yo trabajé en una. En la prepráctica no trabajé. Solo No. fui a observar y a anotar cosas. Ah, ya. Pero aprendí mucho. ¿Sí? Mucho. Qué bueno. Pero bueno, eso es bueno porque sí te puedes dar cuenta de 2 tipos de campos laborales distintos Sí. para tú hacerte una idea. Cuando tienes una sola práctica, viste solo una cara ámbito. y era, ¿cachai? Te quedaste con eso y eso es súper malo. Otro consejo que yo hice y que no hizo la Fran fue trabajar durante la carrera. ¿Cachai? Sí. Es súper Ahora, importante. trabajar para clientes. Porque sí Exacto. trabajé, pero para otras cosas. ¿En qué trabajaste? En mis eventos, Ah. en desarrollarme como ilustradora, Ah, en desarrollar mi marca. Yo te estaba imaginando con el traje McDonald's. No. No, la Fran no trabajaba en McDonald's, chiquilla. Trabajé en Pizza Hut, pero eso fue antes de entrar a la universidad. Pero eso es un chiste interno, porque siempre suelen molestar a los diseñadores gráficos. Que terminamos trabajando en terminábamos McDonald's. Pero no es al diseñador gráfico universitario, sino que al diseñador gráfico de instituto. ¿Cachai? Porque acá en Chile dicen, necesitamos diseñador gráfico y ponen los requisitos, se les paga muy mal. Más encima, pero buscan el perfil del diseñador de instituto, buscan el operario. ¿Cachai? Y muchas veces pagan el sueldo del operario y quieren al diseñador el perfil del diseñador universitario. Aquí, como el último consejo, chiquillos, respeten su profesión, respeten su campo laboral. Respeten los años de estudio que se mamaron. Exacto. O sea, no estuve 7 años para terminar recibiendo un sueldo ahí, Mísero. con todo respeto, pero miserable. Exacto. Y pasa mucho eso, pues chiquillos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mundo laboral que pide, ¿cachai? Que de verdad dice como necesito un diseñador, y ven y buscan, por ejemplo, en internet cuánto cobra un diseñador, buscan, paguemos lo más bajo, o un poquito más arriba de lo más bajo. Pero no se dan cuenta que están viendo el perfil de un diseñador operario de instituto, ¿cachai? Y ellos andan buscando un diseñador profesional. Ahora, no decimos universitario. necesariamente profesional universitario, porque por ejemplo acá está el Duoc, Ah, que ¿verdad? también es un instituto profesional, pero saca muy buenos diseñadores. Sí, exactamente. Que salen con un perfil mucho más universitario, Sí, po. no de operario. Ese es el Exactamente. punto. ¿Cachai? Entonces es súper importante saber qué Entonces, perfil de no se diseñador decanten eres. solo por ciertas universidades. Ahí ya va a depender de la opción de cada uno. De lo que quieran y de hacer. lo que quieran hacer, de lo que quieran estudiar y de sus posibilidades económicas. También. Porque, ¿para qué estamos con cosas? Ciertas universidades puede ser increíble. Dicen que la Diego Portales saca súper buenos diseñadores, pero es súper cara. Es súper cara. ¿Cachai? No podéis llegar y postular ahí con cualquier beca. A veces hay universidades que no ofrecen tantas becas. Yo Es por verdad. eso me fui por la Chile, porque me daban cierto tipo de beca. Y ahí me quedé. Y las peleé. Y me costó N salir adelante y que no me quitaran las becas. Sí, es verdad. Eso. Eso, ¿algo más? A la larga yo estudié, claro, para poder sacar la carrera y todo, pero también la pasaba mal porque sabía que no podía perder las becas. Entonces tenía esa doble presión, Esa ¿cachai? es una presión, sí. Una es presión verdad. de que no tengo cómo pagar la universidad. Con suerte a veces podía pagar la matrícula, Johnny. Y todo ni verdad. siquiera es tan cara la matrícula de la Chile. No, es verdad. Así Pero que bueno. menos podía farrearme ahí las becas. Es verdad. Cuiden sus becas, cabros. Último consejo del día, chicos. En esta carrera se sufre mucho. Sí, sí. Pero también se pasa bien. Se pasa bien, los compañeros son bacanes, van a ser a los mejores amigos de su vida probablemente y todo el asunto. Pero por eso también les hablábamos en un principio de que vieran Masterchef, porque muchas veces las correcciones así como muy sinvergüenza, así como de verdad sincero tino, sincero ámbito de que tú aprendas, sino solamente destruirte y hacerlo chistoso, ¿Va a pasar? pasa mucho en la carrera, ¿cachai? Como que hay mucho tema de ego de los profesores, que muchas veces quieren hacerse como los bonitos, los simpáticos, que te van a agarrar un poco para el deseo, ¿cachai? Y no se van a preocupar tanto por tu aprendizaje, como que te tiran pistas para que ya, el que cacha. Y eso es súper terrible porque sobre todo cuando tú estás estudiando algo a lo que no estás acostumbrado necesitas cierto grado de orientación. Sí. Entonces es súper importante
siento que es una buena práctica ver MasterChef y entender qué era lo que querían decir los chefs a través de su bromita pesada. ¿Cachai? Porque muchas veces puede que el profesor te esté agarrando el deseo, pero dentro de todo igual te está haciendo una corrección. Y el tema es aprender a ver entre líneas de lo que te están diciendo, no tomártelo personal como un ataque hacia tu persona, ¿cachai? Y aprender de eso. Porque si los profesores son pesados, imagínate tratar con un cliente que te está pagando. Oh, sí. Esa es la realidad, chicos. O sea, si ustedes la pasan mal en la universidad, no esperen pasarle mejor en el mundo laboral si no han entendido a tratar con ellos. ¿Cachai? Es súper como decía importante. Johnny, lo ideal sería que también tuvieran ciertas experiencias durante la carrera con ciertos clientes. No van a sacar los mejores diseños, no van a hacer los mejores trabajos, pero les va a servir mucho para generar un poco de lucas y para ganar experiencia. ¿Qué cosas se aprenden trabajando desde ya en la universidad? A cómo cobrar, a cómo manejar tus tiempos, que ojalá aprendan a manejar sus tiempos, ¿sí? Chicos, porque es lo que más cuesta. Y sobre todo también a defender propuestas. ¿Cachai? Y también a armarse, como decíamos en un principio, de este cuero de chancho, porque muchas veces el cliente tiene una idea y por más que tú le argumentes, el cliente tiene su idea y él quiere solamente que tú le hagas lo que él quiere. Sí. ¿Cachai? Así como el típico amigo que, oye, me hace un logo, ¿cachai? Que no quiere que tú le construyas una marca, que a la larga, esa es una gran diferencia que tienen que aprender, chicos, que los diseñadores construimos marcas, no armamos logos. También armamos logos. Sí, armamos logos, pero solamente cuando entiendes que la persona quiere el logo y te estás desligando de toda responsabilidad profesional. Lo sé. O sea, tú sabes que ese logo no va a tu portafolio. Sí, también. ¿Cachai? Pasa. Es como ese cliente que te dice como, mira, quiero que diga esto desde tal año, ponle este dibujo de mi hija, somos una cervecera desde el año 1935 que cree en los aliens. No sé, ¿cachai? Sí. Y todo eso en un logo, ¿cachai? Es imposible. Pero uno hace el logo. A veces salen cosas buenas. A veces salen cosas buenas. A veces sale lo que quería el cliente y el cliente es feliz y déjenlo ser feliz de verdad, ¿cachai? Porque la construcción de marca tiene que ver con un proceso mucho más complejo en el cual muchas veces el diseñador ya no se hace parte, ¿cachai? Y muchas veces ahí ya que la marca falle o la marca le vaya bien no tiene que ver tanto con el trabajo del diseñador, sino con el trabajo, por ejemplo, del community manager, que también hay mucho diseñador que se dedica solamente a diseñar para redes sociales. Sí. Que fue otra de las áreas que nos mencionamos. Sí. ¿Cachai? Es que es muy amplio el diseño. Es muy amplio hoy en día. Exactamente. Se puede hacer tanta cosa. Por eso creo que ya no nos va quedando casi nada en el tintero. Hablamos de las preprácticas. Un montón de cosas, pero hablamos como a modo general de todo. Exactamente. Y como siempre, chicos, les dejamos la invitación a que nos hagan todas, pero absolutamente todas las preguntas. Porque nosotros ya llevamos varios años trabajando en esto. ¿Ah, sí? Yo sobre todo. Y eso, ¿cachai? Si alguien quiere estudiar, si a alguien le gusta, le interesa, nos quiere hacer las preguntas sobre programas, sobre software, sobre cómo editamos el podcast, que también es una habilidad que aprendimos un poco en diseño, pero no del todo. De hecho, muchas de las cosas yo después las aprendí gracias a YouTube. Estamos abiertos a sus consultas, así que para eso estamos, para eso está este espacio de conversación, chicos. Así que eso. Les recordamos que tenemos Patreon, les recordamos que los podcasts están subiéndose a Spotify, les recordamos que también estamos subiendo muchos videitos a nuestro canal de YouTube. La semana pasada subimos el blog de Disney, donde fuimos a Disney. El año pasado. Y les recordamos, por favor, para que nos ayuden, les imploramos que nos ayuden a llegar a los 1000 suscriptores, porque estamos tan cerca y tan lejos a la vez, ¿verdad, mi querida? Bueno, Johnny se emociona cada día cuando llega un suscriptor nuevo. Oh, cada día salta en una pata. Así que si quieren hacerme feliz, chicos, si quieren que esto siga, denle al botón de suscribir. Denle al botón de suscribir, compártanos con sus amigos, de verdad nos van a ayudar un montón. Una vez que lleguemos a los 1000 suscriptores, yo ya me doy por pagado. El Johnny va a dejar de llorar. Exactamente, y ahí ya todo esto crecerá solito. Pero necesitamos de su ayuda un poquito en este largo camino que es el YouTube y el podcast. Sí, eso, chicos, esperamos haberlos entretenido hoy día. Esperamos que la hayan pasado bien. A nuestros amigos diseñadores, ojalá hayan aprendido algo con nosotros. Exacto, que no haya sonado mucho a queja. No, tanto. Igual estábamos en fire. ¿Sí? Se suponía que, así como anécdota, se suponía que esto lo íbamos a subir ayer, pero nos costó grabarlo. Como que agarrar las energías positivas para este capítulo. Es que ayer tampoco fue un buen día. No, ayer no fue un buen día, es verdad. Es verdad. Pero bueno, hoy día es otro día, así que sí. ahora tienen podcast. Hay días buenos y hay días malos. Sí. Como todo en la vida.
Pero hay que seguir adelante, como en diseño. En diseño también habrán días buenos. Sí, el diseño seguirá y nosotros quedaremos atrás. Exactamente. Así que eso, chicos, sin nada más que decir, nos despedimos, vemos muy pronto. No sabemos cuándo, pero pronto. Pero pronto. ¿Los vlogs van a seguir? Sí, los vlogs Ya, siguen. los De vlogs hecho, van a ya, seguir. ya estoy dando otro, así que Muy bien. se viene, se viene. Así que eso, chicos, nos vemos muy prontito. Los queremos y Y adiós. adiós.